Para esta sesión vamos a hablar de la estrategia de encogimiento, que en su primer punto tiene a la estrategia de reducción, ¿ok? ¿Cuándo una empresa podría buscar o pensar en reducirse? No es lo mismo reducir que desinvertir, por si acaso. Cuando hablamos de reducir, hablamos de producir menos, ¿ok? Vamos a, de alguna forma, contraer la empresa, ¿ok? Vamos a reducir nuestra participación en el mercado, en el sector industrial, vamos a bajar un poco nuestra presencia. El cuándo o el por qué lo vamos a ir aclarando después. Sin embargo, me interesa primero que hagamos énfasis en el cómo habríamos de producir menos, porque no es simplemente bajar una palanca en nuestra fábrica, o bueno, si teníamos nuestro proveedor en el extranjero que nos enviaba cierto dispositivo, no sé, digamos, importábamos celulares, importábamos computadoras, no se trata de decirle, ok, no, mira, ya no quiero 100,000 unidades, ahora quiero 90, ahora quiero 80. No es tan simple, porque hay que considerar la parte financiera, hay que considerar algunos otros factores. En el caso de ciertas fábricas, especialmente si trabajamos con agentes químicos y demás, no podemos agarrar y decir, ok, no, ya no queremos vender, ya no vamos a participar del mercado, apaguen todo, listo, vacaciones 2 semanas, regresamos y luego reactivamos la fábrica. No, hay ciertas cosas que necesitan un volumen de producción mínimo para existir, para no colapsar. Bien sea que estemos trabajando, no sé, por ejemplo, con una planta que genera electricidad, o bien sea, por ejemplo, que estemos operando en una fábrica de alimentos, que las máquinas no funcionan a menos que produzcamos cierta cantidad en tanto lotes. No pueden hacer funcionar una licuadora, por ejemplo, en sus cocinas, con una cantidad absurda de materia, porque la licuadora se va a terminar por quemar. O sea, para que un dispositivo funcione adecuadamente, tiene ciertos volúmenes mínimos de producción o de uso. Lo propio, a lo mejor de repente utilizar ciertos hornos para producir, no sé, X cantidad de ladrillos o de cerámica es insulso, es un gasto demasiado elevado, porque el costo de mantener prendido el horno en sí es demasiado elevado, entonces a lo mejor no podemos pasar de ese límite inferior. En ese sentido, una estrategia de reducción primeramente necesitará análisis, entender nuestra maquinaria, nuestros activos fijos, entender la capacidad productiva de nuestro personal, buscar ciertos puntos de equilibrio y a partir de ello recién determinar en qué medida o en qué nivel vamos a bajar nuestra producción, o vamos a dejar de importar cierto producto, o vamos a dejar de hacer cierta cosa o de ofrecer ciertos servicios. No es discrecional, por así decirlo. No podemos hacerlo en, voy a bajar un 0,3%, un 0,5%. No. Esto viene por etapas o por medidas. Entonces, debemos realizar el análisis previo. A lo mejor, por ejemplo, en el caso de containers, si nosotros manejamos containers propios, no tiene sentido cubrir un 60% del container de ciertas medidas que ya vienen establecidas estos pallets y demás, ok, a lo mejor podríamos cambiar a otro tipo de contenedor, uno más pequeño, no vamos a usar un camión a mitad de carga, para eso mejor utilizamos una camioneta, utilizamos ya un vehículo un poco más pequeño, ¿no? O sea, no vamos a desaprovechar cierto espacio o malgastarlo. Lo mismo en nuestra capacidad productiva, lo mismo en cualquier aspecto. Lo propio ocurrirá con nuestro personal. A lo mejor no nos conviene tener capital humano ocioso, gente ahí que en vez de trabajar sus 8 horas estén, no sé, 3 horas jugando Among Us, jugando Call of Duty, no sé, ahí macaneando en la oficina. A lo mejor nos conviene directamente decir, ok, en vez de tener 10 personas trabajando al 60% de su capacidad, bueno, mejor, tal vez no despedir gente, pero a lo mejor vacación forzada, vacación impuesta, ¿no? Que la empresa diga, ok, tal persona, vacaciones, nos vemos en un mes, y los otros que sigan trabajando al 100% de su capacidad. Y bueno, cuando esas personas regresen, si todavía no queremos reactivar nuestra capacidad productiva al 100%, entonces esas personas que vengan a suplir el puesto de otras personas que estaban trabajando y ahora esos que se vayan de vacación y demás. ¿Okay? Entonces, básicamente así es como funciona una estrategia de reducción. No es simplemente agarrar y decir, ok, ya no quiero vender tanto, estoy sobreestoqueado en el mercado y bueno, voy a empezar a producir menos. No, hay que hacer el análisis previo. En una segunda etapa, si esto de reducir, por ejemplo, no nos sirve, todavía estamos en números rojos, todavía estamos perdiendo, todavía estamos produciendo de más o tenemos capital ocioso, en una segunda etapa, dentro de esta estrategia de encogimiento, podríamos irnos a una estrategia de desinversión. ¿A qué nos referimos con desinvertir? Pues que vamos a vender maquinaria, vamos a vender vehículos, activos fijos,
una parte, no en su totalidad. No estamos cerrando la empresa, no estamos liquidando la compañía, simplemente estamos deshaciéndonos de algunas cosas que no vamos a necesitar por lo pronto, ni a lo mejor de aquí a 2 años, ni de aquí a 10, al menos en el escenario visible, en un mediano o largo plazo, es como que esto ya no lo voy a usar. Entonces, si yo sé que lo voy a volver a utilizar, de momento puedo ponerlo en pausa o puedo reducir, que era la primera estrategia. Pero si yo sé que lo más probable es que cierta parte de mi inventario, de mis activos fijos y más, ya no tiene propósito, no tiene sentido, entonces a lo mejor me puedo deshacer de ello. Pero acá otro factor importante a tomar en cuenta. Si vamos a vender nuestros activos, si vamos a desinvertir, ¿en qué medida lo hacemos y a qué precios básicamente vamos a vender estas cosas? Acá tenemos dos alternativas, que son las tradicionales, las señaladas por la teoría. Un primer caso nos habla de desinvertir vendiendo nuestros activos fijos a valor de mercado. Y en el otro caso se habla de vender nuestras cosas a valor de libros, ¿no? O sea, lo que dice la contabilidad. Sin embargo, acá hay recomendación basada en la experiencia, basada en la realidad, y también basada en lo que nos dice la teoría, es que lo contable muchas veces no nos sirve. O sea, no porque nuestros libros de contabilidad digan que un coche vale la 20ª parte de su valor inicial, no porque los libros digan eso quiere decir que, bueno, voy a agarrar y voy a vender esta camioneta Explorer en, no sé, $2,000. No tiene sentido. En su momento, cuando vayamos a aplicar una estrategia de desinversión, hay que estudiar el mercado y no solamente pues vender el activo fijo al valor de mercado actual, sino considerar un flujo, una proyección, porque estamos hablando de un bien de capital que no simplemente vale su peso en materia prima, por así decirlo, el metal que ha sido utilizado para fabricar esa máquina, las personas que han sido utilizadas para diseñar el tractor y demás. El activo fijo, o sea, este bien de capital no simplemente vale por ello, vale también por su capacidad productiva. Entonces, estamos vendiendo una máquina que sabemos que todavía da para largo, que va a seguir produciendo, no sé, cierta cantidad de panqueques, cierta cantidad de celulares o de lo que sea, pues eso de alguna forma también tiene que estar incluido en el precio final que se le vaya a dar a este activo, que estamos vendiendo algo que no es un bien de consumo, es un bien de capital. Entonces, parte de ello tiene que estar expresado en el precio. Obviamente habrá que considerar también el precio del mercado, ¿no? O sea, no podemos vender una maquinaria vieja, usada, que todavía tiene capacidad de producir 10,000 del producto X, versus una maquinaria nueva, mucho más moderna, más potente, que a lo mejor puede producir 100,000. Hay que considerar también los precios de otros activos similares en el mercado. Ahora bien, por otra parte, y volviendo a aclarar lo que mencionaba hace un momento, esto de achicarnos, porque desinvertir es de alguna forma achicarnos, tener menos presencia, ya no solo en tanto mercado de cuánto estamos colocando en el mercado, sino también tener menos presencia de capacidad productiva, ¿no? Esto de achicarnos no quiere decir, vuelvo a mencionarlo, no quiere decir que estemos liquidando. De reducir no es que la empresa esté desapareciendo, no es que el negocio ya no sirve, nos vamos del mercado. No, desinvertir como segunda estrategia tampoco quiere decir que nos vamos del mercado. Simplemente quiere decir que a lo mejor nos estamos adecuando a un nuevo contexto, a una nueva situación. A lo mejor el mercado ya no necesita de cierto, que cobramos cierto cupo, entonces pues no es que vayamos a salirnos y decir, ok, ya no, sino voy a adecuarme a estas nuevas necesidades, a esta nueva demanda. El caso, por ejemplo, de barbijos y demás elementos que han sido utilizados por temas de bioseguridad. Ahora con todo esto de la pandemia, pues o sea, los barbijos y demás que utilizamos hoy no son la misma cantidad que el mundo necesitaba hace un año. Y tampoco son la misma cantidad que el mundo va a necesitar de aquí a dentro de un año. No, de hecho que no. De aquí a un año la gente va a necesitar menos barbijos, menos alcohol en gel, menos cosas. Y eso no quiere decir que los de empresa X o Y agarren y digan, la gente ya no necesita alcohol, voy a cerrar mi empresa, cierro la fábrica. No, simplemente es decir, ok, ya no necesito tantas cosas, entonces puedo prescindir de cierta gente, ya no necesito tanta mano de obra, ya no necesito tantos almacenes, tantos distribuidores, no sé, choferes de los camiones, ya no necesito comprar tanta materia prima, pues voy a empezar voy a bajar mi nivel de inversión. A lo mejor será temporal, a lo mejor de aquí a un tiempo pues podremos volver a invertir, o a lo mejor este dinero, este capital lo llevaremos a otro sector. No hay ningún problema con eso, pero ojo al detalle, o sea,
desinvertir o reducir, que nos estemos achicando, no quiere decir que estemos abandonando un mercado. Y en ese sentido, a veces el desinvertir no quiere decir tampoco que estemos respondiendo a las nuevas necesidades del mercado como tal. A lo mejor podemos achicarnos de acuerdo a nuestras propias necesidades. Supongamos que antes teníamos un coche, un vehículo 4x4 del 2015 que valía más o menos unos $30,000. Y bueno, a lo mejor necesito capital para invertir en otra cosa, en una máquina, a lo mejor necesito para pagar finiquitos, liquidación, yo qué sé, necesitaré para una u otra cosa. Qué tan bien se estén administrando las finanzas en destinar el dinero en sueldos o destinar el dinero en activos fijos, eso es un tema aparte, podremos debatirlo, pero de una u otra forma, pues ya no necesito este 4x4 del 2015 que vale $30,000, me vendría bien tener esos $15,000 extra de margen para una u otra cosa, entonces puedo vender ese coche del 2015 en $30,000 y me puedo comprar otro vehículo igual 4x4, un poco más antiguo, digamos del 2000, que ya no valga 30, que valga $15,000. Entonces, de alguna forma cuenta como estrategia de desinversión, sí, de hecho sí, porque antes mi valor en activos fijos, en libros, era de tanto, 30,000, si solamente teníamos este coche, y ahora pues ha bajado a 15. Los activos totales, como todo, todavía están en esos 30. Un activo se ha convertido en otro activo. Antes era 30,000 solo en el vehículo 4x4, ahora será 15,000 en el vehículo y 15,000 en la cuenta de, no sé, banco, por ejemplo, que tendremos ahí líquido. Y a lo mejor esos 15 luego se podrán convertir en otra máquina o en una u otra cosa. Entonces, técnicamente nuestros activos como un todo no se han movido, sí, pero cuenta como desinversión, porque la inversión o desinversión, al menos desde el punto de vista estratégico, en la mayoría de las empresas, al menos en un sector industrial, no va de la mano con nuestra liquidez, con el dinero capital que tengamos ahí circulando. Va de la mano con nuestro activo fijo. Entonces, para este caso, para este ejemplo, estamos hablando de desinversión. Si en cambio, por ejemplo, nuestra empresa se dedica más al comercio del día a día y tenemos una alta rotación de inventarios y demás, el quitarle liquidez a esta sección de la empresa, pues sí va a afectar a que, estamos desinvirtiendo. Pero si en cambio nuestra empresa se dedica a bienes raíces y demás, tener $10,000 más o $10,000 menos en el banco, o sea, en efectivos, como que no cuenta realmente como inversión, porque nuestra inversión va de la mano de las bienes raíces. Entonces depende de cada caso, de cada empresa en particular. Pero de alguna forma sí estamos achicando, porque nos hemos deshecho de un vehículo, y eso no necesariamente quiere decir que el mercado ya no necesite tanto de nuestros productos o servicios y que por eso estemos achicando. No, no necesariamente. En este caso, la estrategia de desinversión está atendiendo a nuestras propias necesidades. Como que no tiene sentido que, no sé, digamos, el supervisor o un subgerente tenga un coche de $30,000 cuando podría estar haciendo las mismas funciones, podría estar trabajando de la misma manera, ya no en un coche de 30, sino en un coche de 15, pero en un coche de 10. O por último le compramos una moto. O sea, al final de cuentas, no son factores que vayan a afectar severamente en su productividad o en la eficiencia de esta persona y demás. Entonces, de alguna forma cuenta como desinversión, sí, pero no necesariamente en este caso estamos hablando de que nos vamos a salir del mercado o que estamos respondiendo a que el mercado sea contraído. No necesariamente. Entonces, ahí la aclaración. Y bueno, en un tercer caso, dentro de las estrategias de encogimiento, podremos hablar de liquidación. Bueno, pues en ese caso sí estamos hablando de, no, yo voy a cerrar la empresa, voy a liquidar todo, me voy del negocio, chao. En ese caso, lo normal es hacerlo por partes, paulatinamente. Rara es la empresa que agarra y cierra todo de golpe. Y aún incluso, o sea, ya en términos legales, una empresa no cierra de golpe. Primero vas liquidando ciertas cuentas, vas pagando a ciertos proveedores, primero pagas a la mano de obra, porque la ley es la ley, pagas finiquitos, pagas todo lo que corresponde al tema de los despidos y recién puedes pasar a pagarle a tus proveedores, pagar alquileres, pagar una u otra cosa. La ley establece una jerarquía al momento de generar liquidaciones. Pero eso ya es en la práctica. Pero hipotéticamente de que una empresa puede cerrarse de golpe de la noche a la mañana, técnicamente sí lo puede hacer.
pero bueno, en la realidad es diferente. Sin embargo, lo normal es que una empresa no agarre y liquide de una. A lo mejor puede agarrar y decir, ok, el mercado no pinta bien, no sé, la gente ha perdido poder adquisitivo, la moneda se ha devaluado, mi producto no es un bien de primera necesidad, entonces voy a liquidar cierta rama de la empresa o cierta área. Ok, tenía 20 sucursales, ahora voy a tener 15, voy a tener 10, luego 5, y si no funcionan esas 5, ya ni modo, recién voy a cerrar todo. La liquidación es progresiva. Esto, curiosamente, se puede ver más que nada con las pizzerías acá en la ciudad. Caso Pizza Nostra, que tenía un montón de sucursales, creo que estaban en Irpavi, estaban en Calacoto, estaban en Miraflores, estaban en el centro, tenían como unas 2 en el centro, creo. Se fueron de Irpavi, se fueron de Calacoto, se fueron de distintos lugares, fueron desinvirtiendo, liquidando de alguna forma. En una primera instancia fue desinversión, como que en una sucursal ya no necesito 3 hornos, voy a vender un horno, ya no necesito 2 hornos, voy a vender esto, ya no necesito tantas mesas, Eso cuenta como desinversión, pero cuando hablamos de cerrar un negocio, o sea, un establecimiento, una sucursal, ahí sí es liquidación. Entonces, la liquidación fue progresiva. Fueron cerrando una sucursal, luego otra, luego otra, luego otra, hasta que se fueron achicando, y bueno, hoy por hoy Pizza Nostra se está expandiendo otra vez. Y de hecho a eso vamos a llegar ahora, a la contrapropuesta, al otro lado, a las estrategias de expansión. Pero en su momento de que se estaban liquidando, estaban liquidando. Y ocurre con muchas pizzerías, de hecho, es bastante común ver esto. Caso Planet Pizza, Mr. Pizza en su momento también creo que llegó a cerrar 1 o 2 sucursales provisionalmente y luego pues las terminaron por reabrir. Y bueno, en tema de comida, es una estrategia bastante común, es bastante frecuente, no solo pizzerías, comida en general. También es válido para tiendas de ropa o ciertas marcas que están presentes a lo mejor no con distintas sucursales en una misma ciudad, sino que a lo mejor estamos presentes en distintos países. Entonces, de todas formas, vamos a hablar de una estrategia de liquidación, porque la empresa como un todo no se está cerrando, pero sí vamos a eliminar nuestras sucursales en, no sé, España, y luego vamos a irnos de Grecia, y nos vamos a ir de Italia y demás, y al final, no sé, tendremos centralizados en Alemania, o tendremos centralizados en Francia, no sé. Y ya después, eventualmente, pues podremos reabrirnos a la Unión Europea y después al resto del mundo, o lo propio en Latinoamérica. Si, por ejemplo, Pedidos Ya, por si acaso, Pedidos Ya, Yaigo y un montón de esas empresas no son bolivianas, por si acaso, no sé si sabían eso. Hay muchas de estas empresas que, uno, son extranjeras, y dos, que ya estaban presentes en otros países desde hace mucho más tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor alguna de estas empresas dice, no, en tal país hubo un cambio en la legislación, en la normativa, y de repente un país se vuelve demasiado proteccionista hacia el trabajador, hacia la mano de obra, no sé, especialmente ahorita Argentina, por ejemplo, y Bolivia, que estamos con cambios políticos importantes. En el caso de Argentina, pues temas de legislación que están actualizando constantemente, por el cambio de gobierno reciente que tuvieron, y en nuestro caso, pues a ver qué pasa con lo de las elecciones. Entonces, en ese sentido, si temporalmente un país deja de ser atractivo, la empresa va a liquidar su presencia en ese país o en cierta ciudad. También cuenta como liquidación, no es desinversión. Desinversión sería decir, ok, vamos a seguir en La Paz, pero ya no quiero 30 motocicletas, es mucho, voy a tener solo 20. O ya no quiero tener, no sé, las cajas tan grandes detrás de las motos, voy a tener cajas más chiquitas. O hacer ciertos cambios que no necesariamente impliquen eliminar nuestra presencia de un lugar. Si hablamos de eliminar nuestra presencia, pues en este caso sí es liquidación. Y bueno, en este ejemplo que acabo de dar, es temporal, porque va a depender de qué pasan las elecciones, y a lo mejor de aquí a 4 o 5 años cambiamos otra vez de gobierno, y a lo mejor la otra empresa del extranjero dice, ok, ahora sí otra vez me interesa participar de este mercado, entonces podrá regresar. Entonces, una liquidación no necesariamente es permanente. A veces las empresas deciden cerrar cierta línea de negocio o desaparecer de cierto país o de cierta ciudad temporalmente, y eventualmente pues podrán regresar. Y obviamente, en el peor de los casos, si un negocio, si cierra, pues cierra, murió y ya, chao. Si no es atractivo, no funciona, y a lo mejor de aquí a 5 años no va a funcionar, entonces hablamos de una liquidación permanente. Los libros La Teoría hablan de estrategia de encogimiento, dentro de eso está reducción, desinversión, liquidación. Si se dan cuenta, son progresivas. Es rara la empresa que va a agarrar y mañana paniquea y cierra y liquida todo de una. Normalmente la empresa primero va a reducir, va a hacerse bolita y va a decir, ok, no, a ver, paren un ratito las máquinas, bajen la producción, veremos qué pasa en las elecciones, ahí así todo bien, ya, no, sí, reactiven nomás, sigan colocando productos. O, no, mejor no, empecemos a vender la maquinaria, no sé qué, esto no me gusta, y ahí recién me voy a retirar. Es progresivo.
es estar pendientes, analizando constantemente el mercado. Pero bueno, ahí tenemos las tres estrategias que componen la estrategia de encogimiento. Pero como les decía, por contraparte, al otro lado, tenemos las estrategias de expansión, que son dos: crecimiento e inversión. Y en ese sentido, por si acaso, a diferencia de las anteriores tres, que son progresivas, que una normalmente lleva a la otra, las estrategias de crecimiento e inversión pueden ser paralelas, pueden desarrollarse al mismo tiempo, o puede desarrollarse inversión sin necesariamente desarrollar una estrategia de crecimiento. En breve vamos a explicar por qué y en qué consiste cada una de estas. A ver, primero, ¿qué es una estrategia de crecimiento? Esta es contraria a la estrategia de reducción específicamente. En este caso, pues vamos a hablar de producir más, aprovechar nuestra capacidad productiva. Sin embargo, y acá, ojo a otro detalle, un paréntesis, respecto al cómo funciona esta estrategia, al igual que con la estrategia anterior, no es simplemente subir una palanca y decir, ok, antes producía 10,000 bizcochos, ahora voy a producir 15,000 o ahora voy a producir 30,000. No es tan sencillo. Porque de hecho, en realidad, para empezar, nunca llegamos al 100% de nuestra capacidad productiva. Nunca. Ninguna empresa. No se puede. Y de hecho, yo les invito a cuestionarse si realmente llegar al 100% de capacidad productiva es óptimo. Porque el problema es que nuestros activos y nuestro personal, toda esta cadena de valor de la cual nos habla Porter, no está engranada, no tiene una correlación directa y no es proporcional. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos una máquina trabajando al 100%, a lo mejor necesitaremos un 120% de personas, porque si el personal actual que yo tengo quiero que me ayude a empaquetar, embolsar y distribuir lo que esta máquina puede producir, a lo mejor si la máquina produce el 100% es demasiado para la capacidad de mi personal. A lo mejor no pueden responder a esta máquina en un 100%. Entonces, si yo quiero que mi personal esté al 100, la máquina tendrá que estar al 80%. Y si quiero que la máquina esté al 80%, pues el personal va a tener que exigirle un 120%. Y eso implica horas extras. Y ahí hay que preguntarnos, pero espera, a ver, ¿las horas extras se pagan igual que las horas normales? No, la ley dice que no, se paga doble. Y peor aún, si hacemos que la gente trabaje en fines de semana, pucha, o sea, es complicado. Es progresivo, no es como que le voy a pagar un dólar más o $2 más, o no, esto va porcentualmente. Y ahora incluso no es lo mismo trabajar de día que trabajar horas extra de noche, porque si pasamos de las 8 de la noche, la legislación acá en Bolivia nos da un recargo, si mal no recuerdo, del 30%, y creo que 50% para las horas extras adicionales, y los fines de semana creo que ahí sí es que se paga doble. Ahora incluso creo que es triple si llega a ser domingos y justo es feriado o algo por el estilo. No recuerdo ahorita el tema de la legislación, pero nos implica un gasto adicional y hay que preguntarnos, este 20% adicional que me va a producir esta máquina, al momento de yo colocarlo en el mercado y venderlo, ¿compensa el incrementar mi personal en tal porcentaje, en tal medida? ¿Compensa? O sea, ¿realmente vale la pena? ¿O estoy produciendo de más innecesariamente a costa de mis propios beneficios? Entonces, en ese sentido, nunca vamos a llegar a un nivel de 100% de capacidad óptima de producción. Lo propio ocurre con un container, o sea, nunca van a ocupar el 100% del volumen del container. Jamás, 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 salvo que lo llenen de agua o que lo llenen de aceite. Y eso, el container no se llena con aceite o con agua, metemos turriles. Entonces, siempre va a haber, en términos espaciales, siempre va a haber algo de volumen, así sea un centímetro cúbico ahí que está sobrando. Y por más que agarremos y lo llenemos todo de, no sé, espuma o poliestireno y así cubrimos hasta el último milímetro cúbico, no estamos usando el 100% de capacidad de peso que podría tener ese container. Entonces, es imposible. Nunca vamos a sacar el 100%. Pero eso no quiere decir que no tengamos que animarnos a crecer. Simplemente que hay que crecer en niveles y decir, ok, no me conviene producir 20 unidades más, pero a lo mejor si produzco 50 más, entonces sí me compensa. Porque voy a poder llegar a otro mercado, voy a poder llegar a hacer una u otra cosa que me va a generar ingresos lo suficientemente buenos, decentes, como para compensar ese gasto adicional o ese costo adicional. Obviamente esto del crecimiento normalmente debería ir acompañado a la curva de demanda. O sea, no vamos a expandir nuestra oferta si la demanda no lo requiere. Al menos eso nos dice la teoría. Pero, a veces podemos incrementar nuestra producción sin necesidad de que la demanda así lo solicite. Podemos
nosotros porque sí queremos. Porque del otro caso es fácil, o sea, si hay más demanda y nosotros también subimos la oferta, pues ya tenemos la cosa hecha, o sea, es sencillo, estamos respondiendo al mercado. La competencia también lo va a hacer, sí, ok, habrá que competir, habrá que diseñar campañas de publicidad, ser un poquito agresivos, y más, ok, pero de alguna forma el mercado se va a equilibrar solo, o sea, es sencillo, no es muy complicado. El problema viene cuando a uno se le ocurre subir nuestra producción, pero la demanda no se ha movido. ¿Por qué? Porque en ese caso no es tan fácil acomodar nuestro exceso de producto o de servicio, porque en ese caso la única forma de acomodarlo es quitarle cuota de mercado a la competencia. Porque si no lo hacemos, lo que va a ocurrir es que nos estamos estoqueando. Ahora, ¿por qué podríamos querer estoquearnos? Estoquearnos no es malo, no necesariamente es malo. A lo mejor sabemos que, y hablamos de commodities, supongamos que el petróleo cae, se desploma, y nosotros fabricamos plástico a partir del petróleo, fabricamos juguetes, somos Hasbro, o no sé, fabricamos botellones de metal y el precio del acero ha caído. Si sabemos que la materia prima está en un momento crítico y a nosotros nos beneficia, pues podemos estoquearnos, podemos comprar materia prima a patadas, pero a lo mejor la materia prima, y lo que normalmente ocurre es eso, la materia prima ocupa un volumen X en nuestros almacenes. Pero si nos damos el tiempo de refinar, producir, ensamblar, conectar y producir en pocas, a lo mejor no vamos a ocupar tanto espacio en nuestros almacenes. A lo mejor después de producir, generar algunos residuos y demás, pues en vez de ocupar esto en nuestros almacenes, podremos ocupar esto, ya de producto terminado. Entonces, nos conviene estoquearnos de inventario, de materia prima, nos conviene producir de más, por más que el mercado no lo necesite, y por último lo guardamos en nuestros almacenes. Ahí habrá que preguntarnos cuál es el costo de almacenarlo durante 5 años mientras lo vamos vendiendo de a poco, yo qué sé. Ok, sí, pero si hemos comprado la materia prima en un buen momento, a un muy buen precio, no está de más aplicar una estrategia de crecimiento expansiva y decir, ok, quiero producir más, aunque el mercado no lo necesite, porque yo sé que esta inversión que estoy haciendo hoy, que hoy para mí puede ser un costo, para mí mañana significa un retorno, porque seguramente el precio de la materia prima va a volver a subir, mi competencia va a comprar a este costo, y yo, como he comprado más barato, puedo vender más barato en un futuro. Entonces, en ese sentido, no está de más aplicar una estrategia de crecimiento. Obviamente, si pueden aplicar algún derivado financiero para como un futuro o una opción, buenísimo. Pero si no, no está de más de repente comprar en exceso y producir en exceso, siempre y cuando sean bienes no perecederos y que no se hagan obsoletos. O sea, no tiene sentido hoy día agarrar y decir, oh, voy a fabricar 10 millones de iPhones más porque de aquí a 5 años los voy a poder vender. No tiene sentido, porque de aquí a 5 años van a ser obsoletos, o ya no van a servir, o va a pasar de moda, yo qué sé. Entonces, depende del producto. Si hablamos de botellones, por ejemplo, es como que esto no se hace nada, no le pasa nada con la humedad, no creo que se oxide porque es acero inoxidable. O sea, si yo puedo fabricar 10,000 millones de unidades más, las tengo ya en almacén, las voy vendiendo de a poquito como cuentagotas y no pasa nada. Tampoco es como que necesite, no sé, invertir en la mega seguridad y demás para mi almacén, etcétera, porque son botellones, digamos, ¿no? Entonces depende de cada sector, depende de cada sector como tal. Pero bueno, ese es un primer caso de por qué podríamos aplicar una estrategia de crecimiento, de expansión, sin responder a la curva de demanda. Estoquearnos, y hay que considerar el tema de costo de almacén y habrá que ver por qué nos estamos estoqueando. Pero, volviendo a nuestro análisis, ¿qué pasa si decidimos aplicar una estrategia de crecimiento y no estamos respondiendo a un incremento en la demanda? ¿Qué pasa si la demanda no incrementa? Pues obviamente al nosotros producir mucho hoy, tendremos que producir menos mañana, porque uno, le hemos ahorrado trabajo a la empresa de mañana, porque hoy hemos producido adelantado por ellos, entonces habrá que considerar que a lo mejor mañana, como hoy hemos producido demasiado, a lo mejor mañana no necesitaremos tanta gente, no necesitaremos tantas máquinas y podremos ir a la estrategia complementaria opuesta, ¿no? Si ya no una estrategia de encogimiento, sino incluso a lo mejor podemos caer en desinversión. Y en ese sentido, si nosotros también sabemos que las cosas apuntan a que de aquí a 6 meses va a ser un buen momento para vender cierta maquinaria o cierto activo fijo, bueno, pues podríamos sacarle provecho hoy, sacarle el jugo hoy, cosa tal que, pues, mientras tengamos la máquina,
tratemos de utilizarlo lo más posible y que ya de aquí a 6 meses, cuando sepamos que su precio va a ser óptimo, pues recién entonces venderla. Entonces, esa es otra forma de aplicar esa estrategia de, ok, hoy día voy a producir demasiado, por más que el mercado no lo requiera, porque yo sé que mañana no voy a necesitar producir tanto, o a lo mejor mañana va a ser un buen momento para vender mi activo fijo. Ok, y ese es otro punto importante a considerar. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el tema de incrementar mi producción hoy no solamente va a afectar a mi producción de mañana, que obviamente tendrá que ser menor, porque no tiene sentido seguir produciendo a montones durante un tiempo sostenido. Obviamente, si hoy producimos en exceso, mañana habrá que producir menos. Pero otro factor a considerar o tomar en cuenta es que producir demasiado hoy va a afectar a mi liquidez. Eso también tienen que tomar en cuenta. No es simplemente aplicar la estrategia de decir, oh, voy a producir mucho hoy día para que mañana no tenga tanto trabajo que hacer. No es simplemente eso. Hay que analizar también nuestras finanzas. Porque si yo hoy hago un desembolso y compro mucha materia prima porque está barata y produzco y lo estoqueo y tengo ahí mis inventarios un montón de producto terminado, tengo que tomar en cuenta que estoy afectando a mi rotación, a mi liquidez. Es dinero que no voy a tener en banco, no voy a tener dinero en la billetera, es dinero que voy a tener en activos corrientes, circulantes, en pues bienes terminados. Entonces, eso también para que lo analicen y que no sea una toma de decisión impulsiva, sino que sea estratégica y decir, ok, entonces yo previendo, o sea, tomando en cuenta que a futuro voy a aplicar esta estrategia y voy a estoquearme, pues tendré que hoy tomar decisiones para que mis finanzas de mañana no entren en crisis porque, uy, no tengo plata para pagar sueldos porque la he usado para comprar más materia prima. Entonces, ese es otro punto importante que tomar en cuenta dentro de las estrategias de crecimiento. Ahora bien, por otra parte, lo que decía, si estamos produciendo de más y no estamos respondiendo a las necesidades del mercado, simplemente que estamos produciendo porque uno u otro factor y queríamos producir, punto. Y no estamos respondiendo a las necesidades del mercado, pues también hay que dejar un margen, un extra de presupuesto para meterle a nuestra campaña publicitaria, para hacer publicidad, temas de marketing, posicionarnos. Y que todo esto que está ahí en nuestro stock, pues no se quede en nuestro stock eternamente, sino que le quitemos cuota de participación, que reduzcamos la presencia de la competencia en el mercado y que nosotros podamos vender esto que hemos producido de más. Eso es muy importante. Ahora bien, otra razón por la cual podríamos, u otra forma mediante la cual podríamos acomodar este stock es a lo mejor no aglomerarlo en puntos fijos, porque si, por ejemplo, en el caso de, no sé, digamos, campos de Solana, entre las empresas que vieron ustedes, si nosotros vendemos en Hipermaxis, ¿qué tal? Y no sé, Fidalga, por dar un ejemplo, y hemos producido de más, entonces no vamos a agarrar y decir, ok, ya no quiero tenerlo en mi almacén. Entonces, al Hipermaxi, en vez de darle 10 botellas en concesión, le voy a dar 20. Que claro, que a lo mejor es una buena forma de decir, yo no quiero tener stock en mis almacenes, el costo del almacén se lo voy a transferir al Hipermaxi. Y el Hipermaxi que tiene almacenes, pues el que guarde mis botellas, total, es su problema, no el mío. Y total, como le estoy dando a concesión, no le estoy obligando a que me compre, le estoy diciendo, mira, te doy más producto, vos guardalo y cuando lo vendas me pagas. Porque básicamente eso es la concesión. Entonces, una estrategia es hacer esto, pero no recomiendo gestionar esto durante mucho tiempo, porque ¿qué va a ocurrir? El Hipermaxi va a tener sobre stock de nuestro producto y de aquí a un mes me va a decir, no, mira, Campos de Solana, no quiero comprarte más, o no me des más vinos en concesión, porque mi almacén ya está lleno de tu producto, lo estoy vendiendo apenas, o a lo mejor tengo todo un estante en el supermercado que está lleno de tus vinos y sí se vende, pero no se vende lo suficiente. Entonces, una primera desventaja de esto es que si bien nos hemos ahorrado el costo de almacén al transferirlo al Hipermaxi o a cualquier distribuidor o intermediario, esa es una ventaja, pero la desventaja es que vamos a reducir nuestra colocación de producto de nosotros en un futuro, al menos en un futuro corto o mediano. Estamos sacando un provecho hoy, menos costo de inventarios, de almacenes, pero nos estamos perjudicando en el sentido de que de aquí a un mes no voy a poder colocar producto porque ya lo coloqué anteriormente y no podemos incrementar la rotación a nivel de ventas, salvo que nosotros hagamos publicidad para vender o que el Hipermaxi saque una campaña y lo venda en combos o empiece a rematar o algo por el estilo. Y en ese sentido también ya nuestro mercado se va a saturar, o sea, un cliente que compraba un vino al mes va a comprar 3 vinos porque estaban de promoción en el Hipermaxi y de aquí a 2 meses no nos va a comprar porque todavía tiene vino en su despensa.
o de aquí a 2 meses no nos va a comprar porque pucha, ya ha tomado demasiado vino, se ha cansado el sabor, ya no quiere ver vino un mes. Entonces, como tiene efectos en el resto de la cadena. Pero entonces, para evitar este problema, otra alternativa sería que aprovechemos este exceso de stock, no para colocarlo en el Hipermaxi, en el ¿Qué tal?, en el Fidalga, que son empresas con las cuales ya trabajamos, sino a lo mejor podríamos aprovechar este exceso para colocarnos en localidades nuevas y decir, ok, no he trabajado antes con el supermercado Andis, entonces ahora voy a estar en el Andis. O antes estaba en el mercado de Achumani, el de Irpavi, el de Los Pinos, ahora voy a llegar al mercado de Ovejuyo, el que está ahí el 23 de enero, o no sé. Entonces, otra buena alternativa que tenemos con esta estrategia es no simplemente el ahorrarnos costos de almacén, porque pues lo vamos a distribuir con otras personas, el tema de poder colocarnos en un mercado que ya teníamos cierta presencia a costa de la competencia, no simplemente nos va a ayudar a realizar una inversión hoy sabiendo que estamos bajando costos para el futuro, no solamente tiene esos beneficios, sino que otra de las ventajas de aplicar esta estrategia, según sea el caso para cada empresa, es que podríamos llegar a nuevos mercados. No digo específicamente que sea el caso de Coca-Cola, pero Coca-Cola está en todas partes. O sea, yo he estado en pueblitos donde no había señal de teléfono, no había electricidad, la electricidad era por horarios, ni siquiera llegaba gas, ni domiciliario, ni garrafa de gas. Había una camioneta que llegaba así una vez cada 2 semanas, una localidad así del desastre, bien al sur en Tarija, pero había Coca-Cola, sin falta. No llegaba el camión con las garrafas, pero llegaba el camión de Coca-Cola, bendito cada semana. Entonces, a lo mejor Coca-Cola en algún momento, pues de repente tuvo sobre stock y en lugar de agarrar y cargarlo en un solo punto, en una sola tienda, pues agarró y dijo, ok, iré a otras tiendas. O a lo mejor no hizo esto solo Coca-Cola, a lo mejor lo ha hecho cualquier otro de los grandes conglomerados corporativos que tenemos internacionalmente. Muchas son las empresas que llegado a cierto momento, pues de alguna forma llegan a sobreestoquearse y aplican esta estrategia de decir, ok, tengo stock, no lo quiero almacenar, entonces lo distribuiré. Así sea concesión, más barato, pero lo distribuiré. Total, eso también me va a ayudar a ver en qué nuevos barrios, en qué nuevas localidades, en qué nuevos mercados puedo vender mi producto o mi servicio. Entonces, esa es otra de las ventajas, que si nos hemos sobreestoqueado por X o Z factor, no es mala oportunidad para hacer una especie de estudio de mercado. Obviamente hay que tomar en cuenta el costo de la distribución, que el camión, que la gasolina y demás. Hay que tomar en cuenta esos factores, pero es una buena alternativa para tratar de llegar a más localidades. Otro detalle importante a considerar en este punto. Al momento de hablar de una estrategia de crecimiento, lo ideal es primero hacer el estudio, ¿no? O sea, no es decir, oh, ok, produje mucho, ¿ahora qué hago? Hay estudio de mercado, lo colocaré a ver qué pasa. No. El estudio viene primero, normalmente, para decidir dónde voy a colocar lo que produzca y si produzco o no produzco y en qué medida. La otra alternativa, como bien ya saben, es irnos por una estrategia de inversión, que como decíamos en el sector industrial, productivo, productos tangibles, bienes, pues sí podemos hacer una estrategia de crecimiento sin inversión, o podemos ir por una estrategia de inversión sin crecimiento. En el caso de servicios normalmente van de la mano los dos. Entonces, ¿de qué trata esto de la estrategia de inversión? Va a ser contraria a la estrategia de desinversión, obviamente, así que estamos hablando de adquirir más activos fijos, normalmente, eso es lo que nos dice la teoría. Obviamente, para adquirir más activos fijos, como que más máquinas, más, no sé, más tractores, más de lo que sea, normalmente esto tendrá que ir de la mano con aprovechar al 100% la capacidad de nuestro personal. O disminuir la carga laboral, como que si teníamos, no sé, 40 personas costurando chamarras o camisas a mano o con maquinitas chiquititas de costura, y estaban ahí explotados los pobres, cansados y demás, a lo mejor podríamos invertir en unas máquinas de costura mejores o automatizadas, y cosa tal que pues nuestro personal, en vez de estar explotado al 100%, trabajando 8 horas, 5 días a la semana, aunque bueno, la legislación acá para eso nos permite trabajar 6 días a la semana, pero bueno, a lo mejor podríamos decirles, ok, ya no trabajen tan duros, saben que bajemos un poquito la intensidad. Y que de hecho hay estudios, no es que no, hay estudios en los cuales se muestra, hay estudios internacionales donde se muestra que la jornada laboral de 8 horas es ineficiente. No funciona, la gente es más productiva cuando trabaja menos horas. Entonces, si queremos mejorar la productividad de la empresa, a lo mejor no simplemente es decirle a nuestro personal bien hippie,
ay, no, papito, ¿sabes qué? Ya no trabajes 8 horas, venía a trabajar solo 6 horas a la semana y demás, no sé qué. No, 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 o sea, para que esto de verdad represente una productividad eficiente, un incremento de nuestra productividad, habrá que invertir en maquinaria o de repente, no sé, en ciertos equipos y demás para que pues nuestro personal trabaje mejor, ¿no? A lo mejor no simplemente queremos disminuir la carga laboral, porque el pobre personal está explotado, a lo mejor no nos interesa disminuir la carga laboral, vamos a hacer que quienes trabajan todavía trabajen al 100%, pero como tengo estas maquinarias, tengo estas cosas, ya no necesito tanto personal. Entonces puedo recortar personal, puedo disminuir mis gastos, mis costos fijos. Esta es otra forma de implementar una estrategia de inversión en tanto adquirir activos fijos. Por otra parte, ¿por qué podríamos querer adquirir más activos fijos? Porque a lo mejor necesitamos un poquito más de ciertos activos. A lo mejor, no sé, digamos, teníamos 10 máquinas, ahora necesitamos 20. O por el contrario, la otra alternativa, que no es esta que ya he estado mencionando otras veces, de, ok, más máquinas, sino a lo mejor otra estrategia de inversión es no incrementar activos, ciertos activos, sino que por el contrario podremos decir, no voy a incrementar más activos, sino que los que ya tengo los voy a mejorar, los voy a cambiar. Como que tenía máquina modelo A, ahora voy a tener máquina modelo B. Mis diseñadores gráficos del departamento de marketing tenían, no sé, computadoras i5, y ahora les voy a dar computadoras i7 de cuarta generación, de octava, yo qué sé. O antes trabajaban con, no sé, tarjetas de video de NVIDIA, GeForce X, no sé qué cosa, y ahora les voy a comprar mejores. Entonces, no vamos a incrementar nuestra cantidad de activos, simplemente que vamos a reemplazarlo por un activo mejor. Bien sean tractores, bien sean computadoras, bien sean teléfonos y demás. Y de hecho, normalmente las empresas se van más que nada por esta estrategia de inversión. La estrategia de inversión es bastante común, solo que no va acompañada con una expansión de, oh, voy a tener más activos fijos, sino que va de la mano con, voy a mejorar el activo que ya tengo. Bien sea porque ya caducó, ya se hizo obsoleto, se dañó, se rompió, o porque nuestros inventarios pues llegamos a liquidarlo hasta que ya su depreciación ya llegó al cero, ¿no? Y de hecho, normalmente lo primero que se actualiza, lo primero que se renueva son las computadoras. De hecho, he visto empresas en las cuales esto les vino de maravilla. Por fuera de chiste, empresas especialmente, si uno de ustedes está trabajando en finanzas, van a ver que muchas son las empresas de acá en Bolivia, lastimosamente, que no tienen buenas computadoras. Y si tienen, y como estás en finanzas, tienes que trabajar en un Excel maldito, un Excel gigante, enorme, con tablas dinámicas y con 20.000 hojas y que tiene todo enlazado y demás. Y yo, en mi experiencia, les puedo decir, he tenido un Excel en una de las empresas en las que trabajé, que literalmente apretabas Control G para guardar y tenías que irte a hacer un cafecito o algo porque la compu se quedaba ahí procesando hasta guardar el Excel. No porque la compu fuera mala, sino porque el Excel era muy pesado en la hoja de cálculo. Entonces, lo normal es que una empresa, antes de invertir en nuevos activos, lo normal es que tenga que mejorar los que ya tiene. Entonces, esa es otra forma de implementar esta estrategia de inversión. Y bueno, ahora tampoco se trata de invertir a lo loco. O sea, recuerden lo que han visto en economía. Han llevado economía, ¿verdad? Alguna materia de economía. Pongamos que tienen un terreno y quieren sembrar papa. ¿Ok? Supongamos que somos Lucana y hacemos papa frita. Y tenemos nuestro terreno y sembramos papa. Si tenemos un granjerito, un campesino ahí labrando la tierra, es X productivo. Si contratamos a otro campesino más, pues tenemos X productividad. Otro más, X productividad, otro. Pero llega un punto en el que hay tantas personas que algunos están de ociosos, están macaneando y demás. Entonces, el primero nos contribuye en esto. El segundo contribuye en estito adicional. El tercero en estito adicional. Y cada tipín extra que añadimos genera un aporte menor que el anterior. Al punto de que pasado a cierto punto, el aporte de cada trabajador incluso es negativo. Esto se ejemplifica mejor con tractores. Supongamos que tienes un terreno de, no sé, 1 hectárea y tienes un tractor, funciona de maravilla. Tienes 2 tractores, funcionan de maravilla, se distribuyen mitad a mitad. Pero si tienes 50 tractores en 1 hectárea, llega un punto en el cual incluso hasta hay trancadera de alguna forma en el terreno. Tantos tractores incluso terminan pasando uno sobre los cultivos del otro y pisan, dañan el suelo y no por tener más tractores quiere decir que seamos más eficientes. Lo propio ocurre con cualquier activo fijo en cualquier empresa. A eso se refiere la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, cuando vayan a aplicar una estrategia de inversión,
tienen que hacer el cálculo. Y si no lo han visto en economía, les puedo recomendar algunos libros para que revisen. Tienen que hacer el cálculo de leer rendimientos decrecientes y decir, ok, ¿cuántos activos fijos? Ya son muchos activos fijos. Si voy a invertir, ¿hasta dónde tendría que invertir? Porque no porque mañana les aprueben un crédito o porque tengan todo el capital del mundo, quiere decir que se emocionen y que compren 10,000 containers o que compren su flota de barcos y demás. O sea, hay un punto en el que invertir ya no tiene sentido. Entonces, cuando vayan a aplicar una estrategia de inversión, tomen en cuenta eso. O sea, no, o sea, así como en el anterior caso decíamos que si vamos a desinvertir, vamos a producir menos, hay un mínimo, hay un tope mínimo. En el caso de inversión, hay un tope máximo, hay un techo, en el cual pasados ese punto ya no tiene sentido meter más plata al negocio. Porque ya no nos genera un retorno significativo, estamos perdiendo plata, ¿no? Eso. Entonces, eso para que tomen en cuenta dentro de las estrategias de inversión. Y bueno, dos factores adicionales y con eso concluimos. ¿Cómo más podríamos aplicar una estrategia de inversión, más allá de mejorar la empresa que ya tenemos y demás? Pues dos factores. Uno, abrir nuevas sucursales. Estamos hablando de estrategias de expansión. Entonces, a lo mejor, pues, ya estoy en Achumani, me voy a ir a Sopocachi, me voy a ir a, no sé, al centro, a San Jorge, me voy a ir a Mayasa, Mayasilla. Una alternativa es, no voy a mejorar solo mi lugar donde estoy, mi tienda y demás, sino que voy a empezar a expandirme en la ciudad. Y la otra alternativa es, pues, irnos a otras ciudades, porque eso también va de la mano de lo de expansión, ¿no? O sea, no solamente es crecimiento interno en la empresa, sino cubrir más mercado, no solamente el mercado en el cual ya estamos presentes, sino otros mercados como tal. Eso para que lo tomen en cuenta dentro de las estrategias de inversión. ¿Aquí alguna pregunta o comentario adicional?